¿Sabes qué es lo más caro del mundo? No, no es el oro. Tampoco son las perlas ni el petróleo. Es el silencio. El silencio de alguien que lo ha visto todo, que ha escuchado todo, que ha olido el hedor pútrido de la verdad. Y que aún así elige callar. Me llamo Eugene Harold Cangrejo. Y esta es la historia que jamás debí contar. Todo comenzó una noche hace años. El crustáceo cascarudo había cerrado hace horas, pero yo seguía contando las ganancias del día, como siempre. El tintineo de las monedas era lo único que me calmaba. Hasta que escuché ese suave y húmedo chasquido detrás de mí. Un sonido conocido. El sonido de él. ¿Otra vez solo, Eugene?, dijo Calamardo, su voz rasposa arrastrando cada palabra como una lengua sobre un cuerpo herido. Me giré y ahí estaba. Sin su camisa, cubierto solo por un delantal salpicado con manchas oscuras. No eran de ketchup. Lo sabíamos. Ambos lo sabíamos. Nos acercamos sin decir más. El beso fue frío, como los cadáveres que guardamos en el congelador del fondo, los que nunca servimos como cangreburgers, claro. Bueno, casi nunca. Nuestra relación era extraña. No era amor. Era hambre. Hambre de control, de sangre, de gritar sin que nadie nos oyera. Calamardo y yo no éramos simplemente amantes. Éramos monstruos. Afuera, fondo de bikini dormía, ignorando los susurros que nacían desde nuestro sótano. Allí donde colgaban las sogas, los cuchillos oxidados, las máscaras con sonrisas grotescas hechas de piel de pescado. Allí donde los cuerpos de algunos clientes conflictivos desaparecían para siempre. Uno de ellos fue Fred, ese pez que siempre gritaba mi pierna. Siempre venía a molestar, a quejarse de todo, a pedir descuentos como si yo fuera una maldita caridad. Esa noche, mientras Calamardo me acariciaba el cuello con una mano, con la otra sostenía un gancho afilado. Se lo incrustó en la garganta a Fred con tanta facilidad, como si atravesara mantequilla caliente. El arte está en el silencio. Susurró Calamardo mientras Fred se sacudía como un pez fuera del agua, escupiendo sangre por el hocico, sus ojos temblando, suplicando. No dijimos nada. Solo observamos. Y reímos. Lo colgamos en la cámara de refrigeración y lo dejamos ahí, como trofeo. Su pierna. La cocinamos después. Patricio no se dio cuenta. Comió hasta los huesos. Hasta lamió el plato. A veces pensaba en detenerme. En acabarlo. Pero cada vez que sentía el tacto viscoso de Calamardo, su aroma a tinta y a muerte, volvía a caer. Nos necesitábamos como la carne necesita el hueso para sostenerse. Una vez secuestramos a un repartidor de pizzas. No dijo ni su nombre antes de que le quitáramos los ojos con un sacacorchos oxidado. Calamardo los usó para pintar. El arte no tiene límites, decía mientras la sangre aún salpicaba el lienzo improvisado. Lo dejé exhibido en la trastienda por semanas. Pero esto era solo el comienzo. Porque el amor cuando es tóxico no se pudre. Se descompone. Y nosotros ya estábamos apestando desde hace años. Nunca pensé que llegaría a enamorarme de un asesino. Pero supongo que eso es lo que me excitaba tanto de él. Calamardo no temía ensuciarse. De hecho, parecía disfrutarlo. Las noches se volvieron más sádicas. El sótano del crustáceo cascarudo ya no era suficiente. Las paredes estaban cubiertas de lodo, moho, y sangre vieja que se resecaba en capas como barniz orgánico. Las moscas zumbaban sin descanso, y el olor. Oh, demonios, el olor. Era una mezcla entre carne rancia, tinta seca y grasa de fritura quemada. Pero para nosotros. Era afrodisíaco. Calamardo había perfeccionado el arte de matar como si fuese una composición musical. Usaba sus tentáculos como látigos, o los enrollaba en torno al cuello de sus víctimas, apretando lentamente mientras les susurraba insultos o poesía.
A veces los obligaba a tocar su clarinete maldito antes de morir. Y si desafinaban, los mutilaba más rápido. Una vez trajimos a Pearl, mi hija. No para matarla. Solo para que aprendiera. Quería que comprendiera cómo se mueve el mundo realmente. Pero cuando la vimos llorar, cuando nos gritó están enfermos. Calamardo se ofendió. Le dio un bofetón con tanta fuerza que la derribó contra un tonel de grasa. Me arrodillé junto a ella y la abracé. No temas, cariño. Todo esto es por amor. Ella escapó. Desde entonces no la he vuelto a ver. No me importa. Su moral arruinada me estorbaba. Esa misma semana secuestramos a Arenita. Qué valiente se creía esa ardilla, con su traje espacial y su acento tejano. Pero bajo el domo de su laboratorio, ya no podía correr. Le inyectamos una mezcla de sedante con grasa de cangreburger podrida. La amarramos a una silla con cuerdas hechas de intestinos de pescado. Y luego comenzamos. Calamardo le arrancó una uña. Yo le corté una oreja. Gritaba. Dios, cómo gritaba. Calamardo la obligó a decirle maestro del arte. Ella se negó. Le metí una espátula oxidada por la boca y le volé los dientes. La dejamos viva, pero arrastrándose. La tiramos en un contenedor de basura frente al crustáceo. Patrick la encontró al día siguiente, pensó que era un juguete roto. Nadie le creyó. Las sospechas comenzaron. Bob Esponja, con esa sonrisa estúpida y esos ojos de psicópata reprimido, notaba los cuchillos ausentes, las manchas rojas que no salían del piso. Un día nos siguió. Nos vio. Justo cuando Calamardo cortaba en dos a un cliente borracho. El muy idiota intentó intervenir, pero resbaló con el intestino del tipo. Gritó. Chilló. Suplicó. Le clavé una brocheta en el ojo. Calamardo comenzó a llorar. No de miedo, sino de emoción. Míralo, Eugene. Se ve hermoso. Mira cómo tiembla. No podemos matarlo todavía, le dije. Podemos jugar con él. Y eso hicimos. Cada noche, durante semanas, lo teníamos amarrado en el sótano. Le cantábamos canciones infantiles mientras le hacíamos cortes pequeños en la cara. Le freímos la lengua en la plancha. Le llenamos los poros de sal y vinagre. Pero el bastardo no moría. Seguía sonriendo. Sonriendo. Yo sabía que ustedes eran especiales, nos dijo. Yo también quiero jugar. Ahí fue cuando supimos que habíamos cruzado una línea. Bob escapó. ¿O lo dejamos escapar? No lo sé. Desde entonces comenzó a comportarse extraño. Trabajaba en silencio, reía solo, y a veces lo veíamos hablando con las cabezas de pescado que estaban colgadas en la bodega. Pero el amor. Nuestro amor. Ya no era el mismo. Calamardo se volvía más agresivo. Se negaba a compartir. Decía que mis métodos eran anticuados, que yo era un cobarde. Empezó a esconder los cuerpos sin decirme dónde. Inventó un menú especial. Cangreburgers de autor. Yo no sabía qué llevaba. Ni quería saber. Una noche lo sorprendí besando uno de los cadáveres. Lo enfrenté. Él me escupió tinta en la cara. Me llamó reliquia grasienta. Yo le arrojé una sartén ardiendo. Le rompí un tentáculo. Él me cortó la mejilla con una cuchilla de carne. Nos miramos. Y por primera vez, sentí miedo. El amor había muerto. Lo que quedaba era una guerra. Ya no dormía. No podía. Cada rincón del crustáceo cascarudo me vigilaba con ojos invisibles. Calamardo no hablaba, pero sus silencios eran gritos cargados de intención asesina. Me dejaba mensajes, garabateados con sangre en las servilletas. Eres la mancha que no se borra. El arte verdadero es la muerte compartida. Sabía que estaba planeando matarme. Y yo planeaba lo mismo.
Una noche, justo después del cierre, lo encontré parado en medio del restaurante, con un cuchillo jamonero en una mano y una rosa marchita en la otra. Su piel azulada parecía más oscura, como si el odio lo estuviera pudriendo desde adentro. ¿Recuerdas nuestro primer beso, Eugene?, dijo sin mirarme, oliendo la flor podrida. Sí. Y también recuerdo el primer grito. Respondí, sacando lentamente la espátula afilada que escondía en el delantal. Nos observamos un largo rato. El crustáceo estaba en silencio, excepto por el goteo constante de grasa caliente desde la freidora. No sé quién atacó primero. Tal vez él. Tal vez yo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, estábamos encima del otro, besándonos y apuñalándonos al mismo tiempo. Sus tentáculos me envolvieron el cuello como lo hacían antes, con amor. Esta vez, apretaban con odio. Le clavé la espátula en la pierna. Él gritó. Me mordió la oreja. Le arranqué un diente. Él me sacó un ojo con el pulgar. Rodamos entre mesas y sillas rotas. La sangre chorreaba por las paredes, tenía el piso, se mezclaba con la mostaza y la mayonesa como una salsa infernal. Los clientes muertos en el congelador parecían reírse de nosotros. Como si supieran que todo esto, todo este amor demente, terminaría así. Calamardo me arrojó contra la parrilla encendida. Mi caparazón crujió. El olor a carne quemada llenó el aire. Me lancé sobre él con un cuchillo de pan y le abrí el vientre. Sus órganos cayeron al suelo como medusas muertas. Él me miró, jadeando, todavía con una sonrisa torcida. Así debía ser, dijo, y me besó por última vez, con los labios cubiertos de sangre. No lo soporté más. Lo abracé con fuerza y, juntos, nos arrojamos dentro del congelador. El frío nos mordía, pero ya no importaba. Con mi último aliento, le dije. Si vas a ir al infierno, Calamardo, irás conmigo. Y le corté el cuello con el filo del tarro del pepinillo más viejo. La sangre brotó como tinta espesa. Él, aún en sus últimos segundos, me apuñaló una vez más en el estómago con una brocheta oxidada. Fue lo último que sentí. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que nadie nos encontró. Pearl nunca volvió. Bob huyó y se llevó sus demonios a otra parte. Patrick solo seguía comiendo. El crustáceo cerró, pero aún se dice que si te acercas por la noche, puedes oír los gemidos de dos amantes perdidos entre el hielo y el crimen. Y a veces, solo a veces, si el aire es lo suficientemente denso, puedes oler el amor podrido mezclado con grasa vieja. Porque el amor verdadero también mata.